están? Bienvenidos, soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando una nueva edición de este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes los futuros posibles que nos han planteado los cientos de científicos, investigadores, premios Nobel que han participado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento. Un encuentro que nació en la Comisión Desafíos del Futuro en el año 2011, una instancia legislativa que está presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti y Juan Antonio Colome, que cuenta con el respaldo de las distintas universidades, de la Academia Chilena de Ciencias, del mundo político, público, privado, la sociedad civil y los cientos de científicos que han participado en este encuentro. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Tenemos el compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. Por eso estamos con Congreso Futuro en tu Comuna en línea. Gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades para revivir estos futuros posibles. Comenzamos entonces con este especial Congreso Futuro, en el que revivimos las ideas, las preguntas y respuestas de los científicos que han estado en este encuentro con la ciencia y el conocimiento. Comenzamos. Vamos a comenzar este especial Congreso Futuro con la exposición ofrecida por Ernesto Joselevich en el año 2017, Materiales del Futuro desde la Edad de Piedra a la Edad del Nano. Doctor en Química, profesor asociado del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, uno de los expertos mundiales en nanotecnología. En nuestro país nos señaló que los nanomateriales son lo que se van a usar en el futuro para conectarse con el cerebro. Es decir, las personas no videntes van a poder ver y las personas en un futuro quizás usen la telepatía para enviarse mensajes. Nos quedamos entonces con Ernesto Joselevich y esta exposición de 2017, los materiales del futuro desde la Edad de Piedra a la Edad del Nano. Aquí está. Muchas gracias, es un gran honor para mí estar acá con ustedes y poder contarles un poquito de los materiales del futuro que estamos desarrollando hoy. El tema de hoy es materiales del futuro de la edad de piedra a la edad de nano. Como explicaron mis copanelistas anteriores, material es aquello de lo cual algo está hecho o se puede hacer, y no siempre somos conscientes de la cantidad de materiales que nos rodean, que usamos en cada momento. El micrófono, las pantallas, todo lo que ven acá alrededor, la ropa que nos vestimos, todo está hecho de materiales, muchísimos materiales, y detrás de cada material hay años de investigación y de desarrollo de científicos y de ingenieros que ha hecho posible que podamos usar esos materiales, y que los materiales fueron descubiertos inicialmente por curiosidad y sin saber exactamente para qué iban a servir. Por eso muchas de las cosas que nosotros hacemos ahora en el tema de materiales no sabemos exactamente para qué van a servir, pero cuando uno descubre un material que tiene nuevas propiedades, siempre va a tener algún tipo de aplicación, y voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos de este tipo. Para comprender la importancia que los materiales han tenido en el desarrollo de la civilización, notemos que muchas de las edades de la civilización llevan el nombre del material que les dio el carácter. Así hablamos de la edad de piedra, de la edad del bronce, la edad de hierro, la edad de los plásticos en el siglo XIX, todos los plásticos que usamos hoy en día, la ropa que usamos, de todos los plásticos que estamos acostumbrados a ver. Hoy estamos en la edad de los semiconductores que son la base de la microelectrónica, de las cámaras, de las computadoras, de las comunicaciones. Y hay quienes vaticinan que en este momento estamos entrando en una nueva era, que es la era de los nanomateriales o la era nano. ¿Qué son los nanomateriales y por qué los nanomateriales son distintos de los materiales clásicos, de los materiales macroscópicos? Nanomateriales nos referimos a materiales pequeñitos que tienen por lo menos una dimensión reducida entre 1 nanómetro y 100 nanómetros, digamos como entre el tamaño de una molécula de azúcar y el tamaño de un virus, como el virus de la gripe, o sea, 10 veces menor que una bacteria, entre 1000 y 100.000 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Hasta hace poco,
se pensaba que las propiedades de los materiales dependían solamente de su composición química y no de su tamaño o de su forma. Pero hemos aprendido en los últimos años, por ejemplo, que si tenemos un lingote de oro, que todos sabemos que es de color amarillo, brillante, no importa el tamaño y la forma, siempre va a ser el mismo color, pero si reducimos el tamaño de las partículas a 100 nanómetros, ya no son más amarillas, sino de color azul. Y a medida que se van reduciendo las partículas, se van volviendo violeta y rojo y el color cambia totalmente. Eso antiguamente, el fenómeno ya se conocía y se utilizaba incluso para hacer los vidrios de las catedrales de Notre Dame y de Europa, pero no se entendía. Hoy en día nosotros entendemos lo que ocurre es que cuando la luz incide en el metal, empuja los electrones, pero cuando la partícula es pequeña, los electrones están encerrados como en una pequeña jaula y su movimiento está restringido, por lo cual la energía que absorben es distinta y el color cambia. Y si tenemos partículas de semiconductores que son fluorescentes, aunque tengan la misma composición, solamente cambiando el tamaño de las partículas, la fluorescencia va a pasar de rojo a violeta, cubriendo toda la gama visible. En la conductividad eléctrica, por ejemplo, cuando los electrones se mueven en un cable de cobre, los electrones pasan a los tumbos chocando todo el tiempo con los átomos, pero en un nanotubo de carbono que tiene muy poquitos defectos, los electrones entran por un lado y salen por el otro sin chocar con nada. Entonces, un nanotubo de carbono puede conducir 1000 veces más electricidad que el cobre. Es una revolución increíble. La fortaleza de los materiales, como la de una cadena que está determinada por el eslabón más débil, en los materiales la fortaleza está determinada por los defectos. Pero si podemos hacer una cadena como un nanotubo de carbono que no tenga defectos, entonces va a ser muchísimo más fuerte, 100 veces más fuerte que el acero y más incluso que el diamante. Entonces, si nosotros queremos con esos materiales producir sistemas que funcionan, que hacen algún tipo de actividad, así como muchos sistemas que nos rodean tienen cables, y ustedes ven ahí las cámaras, detrás del cielo raso, en el techo, debajo del suelo, debajo de nuestra piel, hay un montón de tubos y cables y hilos de distintos tamaños que transportan algo de un lugar a otro. Puede ser energía, fuerzas, materia o información, y cuanta más información podamos pasar en un corte de superficie más pequeño, tendremos computadoras más potentes o como organismos más inteligentes. Por eso hay una tendencia hacia la miniaturización. Entonces, en mi laboratorio, en el Instituto Weizmann, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué tipo de materiales pueden cumplir estas funciones a escala más pequeña? Por eso nosotros estamos interesados en nanotubos y nanohilos. Los nanotubos son huecos, los nanohilos son macizos, pero todos son estructuras alargadas que tienen un grosor entre 1 y 100 nanómetros. ¿Qué ocurre con estas? Hay muchos lugares en el mundo que están trabajando con estos materiales nuevos, los nanotubos y los nanohilos, pero hay unos problemas muy serios que uno tiene que abordar cuando quiere utilizar estos materiales para distintas aplicaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo controlar las propiedades de los nanotubos y los nanohilos, pero eso es específico de cada material. A nosotros nos interesa no solamente la propiedad, sino cómo interactúan distintas propiedades. Por ejemplo, como una deformación mecánica, al retorcer un nanotubo, les voy a mostrar luego, cambia la conductividad eléctrica, por ejemplo. Otro problema que es más general de los nanotubos, cuando los nanotubos o los nanohilos crecen como aquí el profesor Mancuso nos mostró cómo germinan los porotos y forman esas plantas que van creciendo. Así crecen los nanotubos a una escala mucho más pequeña y también se mueven, tienen un movimiento y se enriedan todo, y el resultado que tiene es, como ven aquí, es una terrible maraña que luego los científicos, los ingenieros, intentan desenmarañar a fuerza bruta con detergentes, con ondas ultrasónicas. Si tienen suerte, algún hilito o algún tubito se va a romper, va a caer en algún lado. Lo van a buscar, van a poner unos electrodos y hacer un transistor. Quizás lo publiquen en Science y van a estar muy contentos, pero eso no va a poder llevar a una integración a gran escala ni a ningún tipo de dispositivo práctico.
Entonces, lo que nosotros intentamos, en vez de desenmarañar la maraña, es estudiar procesos que llevan a la formación de nanotubos y nanohilos ordenados. Y aquí tuvimos la suerte hace 12 años de, como tantas veces en tantos descubrimientos que uno hace a veces por error, por accidente, un alumno mío quería hacer crecer los nanotubos ordenados por un campo eléctrico y para eso utilizó una oblea de zafiro, que es un cristal que se puede comprar, es bastante caro, y un buen zafiro tiene que ser muy, muy plano a nivel atómico, pero él tuvo la suerte de haber comprado un zafiro muy barato de una empresa rusa que estaba mal cortado. En vez de estar cortado en el plano en el cual se ordenan los átomos, estaba desviado unos 2 grados para aquí, 3 grados para allá, con lo cual la superficie, en vez de ser exactamente plana, estaba terminada en unos escaloncitos atómicos de un átomo de altura. Cuando los nanotubos crecían en esa superficie, en vez de crecer para arriba y enmarañarse, crecían a lo largo de los escalones y formaban un arreglo de nanotubos ordenados, todos paralelos y bien juntitos y paralelos, como ven en estas imágenes. Y es así como nosotros descubrimos por error lo que llamamos el crecimiento guiado. Este método de crecimiento guiado está usado hoy en día por IBM para hacer prototipos de nanocomputadoras basadas en nanotubos de carbono. También hemos visto que este mecanismo de crecimiento guiado puede servir no solamente para nanotubos, sino también para nanohilos de semiconductores de distintos tipos, como el nitruro de galio, que vamos a escuchar el profesor Amano, que desarrolló los LEDs azules o blancos que ustedes ven acá en todos estos focos. Es ese material. Nosotros podemos hacer crecer, como ven acá, nanohilos de nitruro de galio, muy ordenaditos, muy largos, perfectamente ordenados. Eso nos permite, por ejemplo, en vez de tener que buscar para hacer un circuito dónde se cayeron los nanohilos o los nanotubos, nosotros podemos programar que los nanotubos o los nanohilos crezcan en el lugar correcto, en la dirección correcta, con la longitud correcta, con lo cual los nanotubos se autointegran en un circuito. Entonces es un circuito que se produce a sí mismo, se autoensambla. También hemos hecho, por ejemplo, un método parecido, nanotubos que crecen para arriba y luego cuando caen se enrollan y hacen como una bobina que podría ser utilizada para hacer electroimanes, por ejemplo, o dínamos para producir electrizado, transformadores más pequeñitos, los más pequeñitos del mundo. Estamos trabajando todavía en eso. Y otro ejemplo también de algo que descubrimos así por error es que cuando se retuerce un nanotubo, la conductividad cambia, oscila, y esas oscilaciones hacen que nosotros podemos usar el nanotubo no solamente como un resorte, sino también como un sensor de torsión, y eso puede ser la base. La pregunta que nos hicimos era una pregunta muy básica, pero cuando descubrimos ese fenómeno, nos dimos cuenta que el nanotubo podía servir para producir un giróscopo pequeñísimo, un nanogiróscopo. El giróscopo es un sensor de rotación, que es lo que, por ejemplo, en el iPhone, cuando nosotros damos vuelta el iPhone, que la imagen cambia, en un misil, en un dron, un avión con control remoto, tiene un giróscopo, pero si queremos hacer un avioncito chiquitito, como un mosquito, hoy en día no se puede hacer porque los giróscopos más pequeños que hay en el mercado son de 1 milímetro. Nosotros, en principio, podríamos utilizar esto para hacer giróscopos más pequeños. Entonces, estos son apenitas unos ejemplos que yo les he querido mostrar de cómo las cosas surgen, a veces de forma accidental, de forma caótica. Uno no sabe exactamente para qué puede servir, pero la curiosidad lo lleva a descubrir cosas nuevas que luego uno entiende que pueden servir para esto, quizá para aquello. Y cuando nos preguntan, ¿y para qué sirve? Es una pregunta muy buena, pero déjenos jugar un poco, porque de ese juego van a salir un montón de cosas que nosotros todavía no nos podemos imaginar. Entonces, unos ejemplos de otras aplicaciones que se están desarrollando en todo el mundo, que quizá cambien nuestra forma de vida en el futuro, donde materiales se están utilizando, por ejemplo, en electrónica y tecnología de la información, nanocomputadoras,
De hecho, las computadoras que usamos hoy ya son nanocomputadoras porque utilizan nanotransistores, pero hay otros tipos de electrónica menos tradicional. Por ejemplo, electrónica inyectable. Uno se mete con una jeringa un circuito eléctrico que va a estar adentro del organismo, o poner un circuito como una calcomanía, como un tatuaje de agua que se lo pone en el brazo y que le va midiendo, por ejemplo, el nivel de glucosa o va mirando el movimiento de la piel. Electrónica flexible, por ejemplo, en una página de un libro. Electrónica inyectable, que va sobre una pastilla que uno se la traga y el circuito adentro le va mirando la temperatura y todas las funciones vitales. Algo incluso más importante y más acuciante, como hemos oído durante todo este congreso, el gran problema de la energía y de preservar el entorno. Mediante nanopartículas y nanomateriales podemos llegar a hacer células solares más eficientes, baterías menos contaminantes, también más eficientes, otras formas de energía como de energía termoeléctrica, hidrógeno, almacenamiento de hidrógeno y todo tipo de nuevas maneras de gestionar los desechos industriales. También hay avances en óptica, en optoelectrónica, por ejemplo, en pantallas. Por ejemplo, la pantalla del Kindle, del Amazon Kindle, está hecha de nanopartículas de semiconductores, que les da un color más brillante. Nanoláseres, como este láser que tengo acá, imagínense un nanoláser que se puede hacer un circuito óptico sobre una oblea de silicio. Fotodetectores como los que hay en las cámaras digitales. Esto es algo que nosotros, por ejemplo, hemos podido hacer gracias a este crecimiento guiado de los nanohilos. Y nanoleds, hay un montón. Estos son apenas unos ejemplos. Sistemas electromecánicos, nanorobots, como ese nanogiróscopo que les expliqué, nanomotores. En un futuro hay quien piensa que va a ser posible hacer unos nanorobots que se metan en la sangre y vayan al tejido enfermo y corrijan arreglen lo que tenga que arreglar y después se vayan por la orina. Materiales inteligentes que regulan el calor, la humedad, que llevan el medicamento exactamente al órgano donde se necesita sin contaminar el resto del organismo. La nanonariz, que está siendo desarrollada en este momento en Israel por Hossam Hayek del Technion, que puede detectar el cáncer en una persona midiéndole el aliento. La persona sopla en un tubo y hay unas nanopartículas que detectan si la persona tiene cáncer, nanosensores, incluso en relación a lo que han dicho mis copanelistas anteriores, sobre todo en relación al cerebro. Hay muchos trabajos que utilizan nanomateriales para comunicar la electrónica con el cerebro. Eso va a poder permitir no solamente curar enfermedades, pero quizás también en un futuro, así como hacer que los ciegos puedan ver, también telepatía. Hoy en día, para comunicarme con otra persona, yo tengo que mandarle un WhatsApp y la persona lo tiene que leer, tiene que teclear. Imagínense si yo estoy pensando, hay una chica que la quiero invitar al cine, no tengo que mandar el WhatsApp, simplemente yo pienso, pasa y ella recibe directamente el mensaje. Entonces, la cantidad de posibilidades que esto puede llevar en el futuro es realmente inimaginable. Cosas que hay hoy en día, como les dije, en nuestros aparatos, un desarrollo que se ha hecho, y con esto voy a terminar, en el Instituto Weizmann. Hay unas nanopartículas que desarrolló mi colega Recep Tene, que son como unas pequeñas cebollas que, cuando metidas entre dos superficies, ruedan y reducen la fricción, con lo cual se convierten en el mejor lubricante del mundo, y está siendo utilizado en este momento realmente por primera vez en distintas industrias. Por ejemplo, en una planta termoeléctrica en Guayaquil, donde reduciendo la fricción de los motores, el rendimiento de las turbinas ha aumentado un 40% y el ciclo de mantenimiento se ha prolongado un 75%. Entonces, la cantidad de aplicaciones que puede haber es realmente insondable. Muchas gracias.
En el campo de las energías es donde se verá el mayor impacto de la nanotecnología, nos decía Ernesto Joselevich en esta charla ofrecida el año 2017, Materiales del Futuro, desde la edad de piedra a la edad del nano. Doctor en química, profesor asociado del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, además uno de los expertos mundiales en nanotecnología y quien también participó en Congreso Futuro 2016. Junto a él hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Los dejo invitados a que ingresen a www.congresofuturo.cl si quieren volver a revisar esta exposición de Ernesto Joselevich y por supuesto de otros cientos de expositores que han participado en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Disponibles ya están las exposiciones de este año 2020 y por supuesto de manera gratuita. ¿Dónde? www.congresofuturo.cl. Hacemos un breve alto. Ya volvemos con más de los futuros posibles. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, reviviendo la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la innovación, en la voz de sus protagonistas, los científicos que han participado en este encuentro de ciencia y conocimiento más importante de Chile y que nació en el año 2011. Nosotros queremos acompañarte con una invitada muy especial, Pilar Moraga, chilena, abogada chilena, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Tiene un máster en Derecho Internacional y Comunitario y un doctorado en Derecho. Es investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, y nos dijo en Congreso Futuro que el cambio climático es una oportunidad para construir una sociedad más justa. Nos quedamos entonces con esta invitada que tuvimos en Congreso Futuro 2020, Pilar Moraga, Humanidad y Ambiente, la perspectiva latinoamericana. Aquí está. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí, es un honor, la verdad, poder compartir estas reflexiones sobre nuevos derechos con ustedes el día de hoy. Y quería empezar con esta imagen, con esta fotografía tan bonita que parece de una película futurista, pero no, es una fotografía del Museo de Amaná, del Museo del Antropoceno, que tuve la ocasión de conocer hace algunos años en Río de Janeiro. Y por primera vez comprender realmente cuál es el significado, el contenido y las consecuencias de esta nueva era geológica, que significa altos niveles de consumo, altos niveles de contaminación, un exacerbado crecimiento demográfico y también una exacerbada explotación de los recursos naturales, como le hemos llamado a esta hora, porque la propuesta hoy día va a ser comenzar a cambiar estos conceptos. Y detrás de esta área geológica, como telón de fondo, está el cambio climático, que viene solo a profundizar los efectos de esta forma de sociedad que estamos teniendo. Y bueno, esta forma de sociedad nos ha llevado a crisis, a un cierto colapso de la sociedad del cual hemos sido testigos, no solo en nuestro país, en Chile, sino también en el mundo, en la región. Vimos el caso de Ecuador, el caso emblemático de los chalecos amarillos en Francia. Y casualmente, los tres casos mencionados se gatillaron en relación a precios relacionados con el transporte, subida de la gasolina, subida del precio del metro. ¿Y por qué se genera este colapso, esta crisis social? Bueno, vemos que en la profundidad hay un gran sentimiento de desigualdad, de pobreza, que genera frustración, que genera grados de descontento y de insatisfacción. Si esto lo vemos desde la perspectiva de la región, desde la perspectiva de Latinoamérica y particularmente en relación al cambio climático, esta encuesta de percepción realizada por el CR2 y Statnos nos demuestra cómo el cambio climático además va a exacerbar estos niveles de pobreza y desigualdad, según la percepción de los latinoamericanos. Y además nos vemos que también esto afecta a la población más pobre. La buena noticia es que vemos en este fenómeno del cambio climático no solo cuestiones negativas, sino también una oportunidad para poder construir una sociedad más justa.
Ahora, este contexto del cambio climático en Latinoamérica también se reúne a estos sentimientos que mostrábamos anteriormente a propósito de la crisis social en Chile. Hay preocupación, hay tristeza, hay culpa. Lo positivo es que hay pocos niveles de indiferencia. El nivel de indiferencia es bajo. Y si pensamos ahora en las soluciones asociadas a este nivel de indiferencia, cuando decimos, bueno, ¿quién debe dar las respuestas? Y la mala noticia acá es que los latinoamericanos, solo el 50% nos consideramos en parte responsables de dar las soluciones. Y esto me recuerda una encuesta que se realizó en Chile el año 2016, una encuesta de percepción del cambio climático, en que los chilenos y chilenas respondían que el cambio climático era una cuestión grave, que las consecuencias se iban a vivir en nuestro país de manera importante, que no estábamos preparados para dar respuestas adecuadas, pero al momento de preguntar, bueno, ¿quién tenía que generar esas respuestas? Decían el Estado. Entonces, os decíamos, porque era una encuesta que se realizó en nuestro país, y dejamos fuera el rol del sector privado, dejamos fuera el rol de las familias, de las comunidades, de los individuos, de cada uno de nosotros. Y bueno, frente a ello entonces surge el título de este panel, concientizar. Si estamos conscientes del contexto en el que estamos viviendo, de las situaciones y los límites actuales provocados por estos niveles de consumo, por estos niveles de demografía, de contaminación, entonces vamos a tener que concientizar, sentir que podemos ser parte de la solución, tomar conciencia de lo moral y lo ético, del conocimiento espontáneo, del sentido del bien y del mal. Pero la pregunta que yo me formulo a propósito del concientizar, y cuando entendamos el bien y el mal, yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué tomar conciencia de que esto está sucediendo y que yo tengo un rol que jugar? Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿para qué concientizar? ¿Para qué concientizarnos nosotros mismos? ¿Para qué concientizar al del lado? ¿Para qué concientizar a nuestros colegas, a nuestros hijos? Y yo traté de responder. Y no pude hacerlo solo como académica, sino que tuve que hacerlo también en mi rol de ciudadana, de madre, de esposa, de hija y de ciudadana. Y yo digo concientizar para trabajar en la construcción de un nuevo pacto social, que supere estos niveles de desigualdad, que promueva la resiliencia, que también se encargue de proteger los intereses de las generaciones futuras. Y aquí ustedes ven dos imágenes que pueden ser muy chocantes, ¿no? 1973, ahí la explosión en La Moneda, 2019, el estallido social en la Plaza de la Dignidad. No son fechas aleatorias, porque les digo que respondo a un punto de vista personal. Yo nací el año 73, viví casi hasta los 18 años en dictadura, y luego entré en mi vida adulta a trabajar, a estudiar Derecho, porque pensé que el Derecho era una vía de respuesta a los problemas sociales, que las instituciones debían responder a las necesidades de la sociedad, y que en eso el Derecho, las reglas, las normas, tenían un importante rol que jugar. Y bueno, llegamos al 2019, un estallido social en el que vemos que nuestra juventud, nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, sienten una profunda frustración, una sociedad desigual, en que las instituciones no responden a sus demandas, a sus aspiraciones ni a sus expectativas. Entonces, en esta historia yo me hago muchas preguntas porque sí me gustaría ser parte ahora de la construcción de este nuevo pacto social, de esta nueva constitución, que es una nueva oportunidad que se nos ha abierto para generar bases nuevas. Y ahí viene esta reflexión sobre, bueno, ¿cuáles son estas bases nuevas? ¿En qué podemos pensar para el futuro? Y aquí quisiera traerles una propuesta que es de un cambio de paradigma que nace de la realidad latinoamericana.
que nace de nuestra región o bien se refuerza en nuestra región, tanto en los textos constitucionales de los países latinoamericanos como en la jurisprudencia constitucional de muchos de nuestros vecinos, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto cómo hay un reforzamiento por pasar de este modelo del antropocentrismo al ecocentrismo. ¿Qué significa esto? El antropocentrismo, centrado, como el propio concepto lo indica, en los seres humanos. La Declaración de Río, que ha sido un referente para la construcción del derecho ambiental y lo que hoy conocemos como el desarrollo sustentable, tiene en el principio número 1 una declaración muy fuerte y dice: centrar la preocupación en los seres humanos como núcleo del desarrollo sustentable. Entonces pareciera ser que es este mismo modelo el que hoy nos ha llevado a una situación de crisis. Parece que ya no es viable. Y en Latinoamérica, dado nuestra cercanía con un patrimonio natural que es infinito, no ilimitado, hay ciertas correcciones que hacer, nos propone avanzar hacia este concepto nuevo de ecocentrismo que pretende superar la hegemonía de los seres humanos sobre la naturaleza, que ha sido tan nefasta para mantener el equilibrio ambiental en materia planetaria. Y en este sentido, quería darles dos ejemplos muy concretos de la región, del antropocentrismo y del ecocentrismo, que parte de una raíz constitucional, que parte de los textos constitucionales, en este caso de Chile y de Colombia. El primer caso es este. Ustedes ahí verán un salmón que dio origen a una solicitud de información por el uso de antibióticos en la industria de la salmonicultura a la autoridad pública, Cernapesca. La respuesta de la autoridad pública fue que no se podía entregar esta información del uso de antibióticos del sector industrial. ¿Y por qué, dirán ustedes? Bueno, por el secreto comercial y la libertad a desarrollar cualquier actividad económica que consagra nuestra Constitución. Luego de una apelación al Consejo para la Transparencia, se autorizó la entrega de información, pero de todo el sector, que no era lo que la solicitante pedía, ¿no? Que era conocer el uso de antibióticos por empresa. El debate llegó al Tribunal Constitucional, del cual habrán escuchado mucho hablar en estos días, y el Tribunal Constitucional zanjó. ¿Cómo? A través de la interpretación del texto constitucional. ¿Y qué nos dice el Tribunal Constitucional? Nos dice que efectivamente no es posible desagregar la información por empresa. Las consecuencias de ello las conocemos. Todos y todas hemos ido más de alguna vez al supermercado y hemos querido, o a la feria, y hemos querido comprar salmón. Bueno, hoy día no tenemos la posibilidad de conocer cuál es el uso o la cantidad de antibióticos que usa ese producto que estamos consumiendo por la interpretación constitucional que le ha dado el Tribunal Constitucional en nuestro país. Esa es una manera de aproximarse a la naturaleza, en este caso a lo que son los recursos hasta ahora nombrados pesqueros. ¿Y por qué? Porque consideramos que esos recursos están al servicio de los seres humanos. Otra aproximación es la que nos da este caso en Colombia, a propósito de la deforestación de la Amazonía colombiana, en una demanda muy bonita y muy simbólica que presentan un grupo de niños y jóvenes contra el Estado colombiano por la tala de la selva de la Amazonía en este país. La Corte Suprema resuelve que la tala de la Amazonía en Colombia profundiza el problema del cambio climático, porque aumenta los gases de efecto invernadero y con ello el aumento de la temperatura global que afecta no solo a los demandantes, sino que también a todos los colombianos y a todos los habitantes del planeta, no solo de las generaciones presentes, sino que también de las generaciones futuras. Y ahí la Corte Suprema es muy drástica al indicar
que es necesario superar la actitud prepotente, displicente e irresponsable de la humanidad respecto a la naturaleza y a su entorno. Y es necesario avanzar en lo que nos llama este principio de solidaridad entre especies humanas y no humanas, de generaciones presentes y futuras. ¿Y cómo hace este razonamiento la Corte Suprema colombiana? A partir de una disposición, no de una disposición constitucional, a partir del texto constitucional que la misma Corte Suprema considera o califica como una constitución ecológica. ¿Y qué entiende por una constitución ecológica? La entiende como aquella en que la temática ambiental es transversal al texto constitucional y por ende transversal al pacto social que se han dado los colombianos y colombianas para vivir en conjunto. Esto se traduce en lo que es el llamado orden público ecológico y también en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que en este caso se entregaron o se reconocieron respecto de la Amazonía colombiana, pero que también se ha hecho respecto del río Atrato, del río Cauca, y que abre también la expectativa a la consagración de otros derechos que van acercando a los seres humanos o a la humanidad en una relación de equilibrio con la naturaleza, considerando que la humanidad es parte de ella y que por ende debe haber un respeto mutuo para que podamos continuar en esta casa común que es el planeta. Estos nuevos derechos son el derecho humano al agua, el derecho a un clima estable que se ha dado recientemente en jurisprudencia de los Estados Unidos. Y por ende, ya para ir finalizando, yo les quiero dejar una tarea para la casa, que es que se pregunten ustedes, bueno, ¿cómo construir este nuevo pacto social? ¿Cómo ubicar la temática ambiental? ¿Cuánto nos importa y cuánto influye en nuestras vidas? Porque hasta ahora la consagración del derecho en el texto constitucional actual es de el vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Quizás ahí hay una propuesta que es comenzar considerando nuestro entorno no como un capital, sino como un patrimonio ambiental, un patrimonio que nos pertenece a todos, porque en esto está la disputa del interés individual y del interés público, colectivo, que debe plasmarse en un texto o en un pacto que es el que nos va a guiar en las décadas que sigue y que debe ser y que debe corresponder a la realidad del siglo XXI. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Primero decirles que el nombre de esta presentación se llama Podemos mirar la historia y de alguna manera es una presentación que va a escapar un poquito a las presentaciones que hemos visto en el contexto del Congreso del Futuro. Primero porque yo soy una humanista, una historiadora del arte y lo que me interesa en este caso es pensar la temporalidad, la historia, el futuro en relación a las imágenes. Por ello, trabajaremos con distintos conceptos que son propios de la historia del arte, pero además con imágenes que en este caso corresponden a fotografías de Manuel Labra, ¿ya? Que van a ver en la presentación y están aquí a mi espalda. ¿Qué pasa con la fotografía? Manuel Labra se encontró con una caja de negativos en algún momento que él sabía que existía. Sin embargo, no tenía tan claro qué había en esos negativos, qué parte de su vida había en esos negativos, en ese periodo, en esa biografía de su vida. Entonces empezó a tratar de ver qué había en esas imágenes, escanear los negativos, etcétera, y a enterarse de algunos episodios que pasaban por distintos lugares, por distintas fechas, por distintos lugares del mundo, y eran bastante diversos. Y eran difíciles a veces de conectar unos con otros.
Eso llevó a una reflexión bastante interesante respecto a la relación que la fotografía mantiene con la temporalidad y las opciones o las posibilidades que nos puede entregar para generar una historia. Por eso quiero en este punto citar a un filósofo francés que se llama Rancière, que ha señalado muy agudamente respecto a la fotografía que esta operaría como la construcción de un mundo sensible en el que los hombres de la era de las masas, es decir, nosotros, ¿cierto?, hombres y mujeres de la era de las masas, pueden afirmar su existencia como posibles sujetos del arte y expertos en su uso. De alguna manera la fotografía, ¿cierto?, nos da a todos nosotros la posibilidad de generar imágenes, de generar un contenido estético. Él utilizó una cámara que era del año 50, pero sabemos que durante el siglo XX la masificación de la fotografía es súper acelerada, a tal punto que hoy probablemente cada uno de ustedes en sus bolsillos tiene un aparato que funciona como fotografía, ¿cierto? Ahora, al mismo tiempo, Susan Sontag, que es otra teórica y que tiene un ensayo muy importante respecto a la fotografía, que se llama Ensayo sobre la fotografía, nos dice: desde un comienzo los fotógrafos se impusieron la tarea de registrar un mundo en vías de extinción. De alguna manera lo que nos está diciendo con esto es, ojo, que lo que uno ve en la fotografía siempre es un fragmento, siempre es algo que se excluyó, hay algo que queda fuera del marco. Y esta historia de Manuel a mí se vinculó rápidamente en mi cabeza con una historia del teórico alemán Walter Benjamin, que escribió un libro que no es tan conocido, que se llama Infancia en Berlín hacia 1900. En este libro, Benjamin, a partir de fragmentos de su historia personal, de su infancia, intenta reconstruir esa infancia. Sin embargo, se da cuenta que es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo porque la historia no es lineal, ¿cierto? Porque los recuerdos no son lineales, porque no existe una historia única, porque no hay un progreso, porque nosotros creemos desde la contingencia, desde el presente, que podemos traer la historia con cierta facilidad y rápidamente nos damos cuenta que es imposible. Y esto nos genera algunas preguntas. Primero, que la fotografía está en un conflicto permanente entre arte y realidad. ¿Por qué? Porque, como explica Susan Sontag, la fotografía tiene la dudosa reputación de ser la más realista y, por ende, la más accesible de las artes miméticas, ¿cierto? Es decir, la foto carné, ¿cierto? Esa foto que nos retrata tal cual somos. Pero nos retrata tal somos, retrata la realidad tal cual somos. De ahí que nosotros nos preguntemos primero si la realidad misma está disponible para un molde particular, si es posible pensar en un molde particular para la fotografía, y si en ese caso la fotografía sería su medida, su manera de poder aprender la realidad. A nosotros, a mí en particular, y en la investigación, nos parece que no es así, que en la fotografía siempre queda algo fuera, algo queda fuera de cuadro. Algo que podría haber ocurrido recién, un segundo antes de entrar en escena, ¿cierto? Esta fotografía que está acá, que también se puede ver en la imagen de allá, también pertenece a Labra, es una imagen donde esto se tematiza de alguna manera, porque es una imagen de un aeropuerto, de un lugar de circulación, donde se está entrando y saliendo, ¿cierto? De hecho, estos mismos máquinas por acá están como entrando y saliendo del cuadro. Hay algo afuera, hay algo que está dentro. La fotografía nos pone en ese lugar de conflicto. Y volvemos a Benjamin, que hace un símil bastante extraño, de alguna manera, porque dice que la fotografía funciona en el lugar del crimen, en un sitio del crimen, como CSI, cuando llegan los fotógrafos. ¿Por qué? Porque dice que el lugar del crimen está vacío y se fotografía para encontrar los indicios. No sé, todos hemos visto películas y hemos visto algún tipo de referencia a crimen y llegan, bueno, acordonan la zona y llega un fotógrafo a sacar fotografías, fragmentos de lo que ahí ocurrió. ¿Con qué intención? Con que la fotografía, que funciona como un fragmento, como un indicio, permita a estos investigadores, superinvestigadores, inferir lo que pudo haber pasado en ese sitio y reconstruirlo. Ese es el gran anhelo. Entonces tenemos que entender que siempre cuando vemos una imagen, en este caso estamos pensando en la fotografía, pero esto ha ido progresando, también en algún minuto tuvo que ver con la pintura, estamos siempre pensando en indicios, en inferencias que se realizan y que nos permiten reconstruir una historia más general, ¿ya?
Esto que parece, no sé, quizás algo que yo les estoy comentando y que puede ser un poco, no sé, obvio quizás, no lo sé, el historiador Alois Royce lo notó y lo destacó a principios del siglo XX. Él destacó, de hecho, el giro que adquirió el ejercicio de recordar en la modernidad. Él se da cuenta de algo muy importante, que la modernidad recuerda de una manera distinta que otros periodos de la historia. Y eso nos pone al tiro en una posición importante, porque nos dice que recordar no solo cambia, no solo muta, además es una operación intencionada. De ahí que diga que la antigua concepción que definió como monumento los objetos producidos intencionalmente como tal fue desplazada por la definición moderna, que atribuye a cualquier obra humana pasada de la que aún hay restos o fragmentos. Es decir, pasamos de un momento donde se construían, donde se elaboraban monumentos, esculturas, especialmente para que tuvieran ese rol monumental, a un momento en que, por ejemplo, una cuchara podía ser un objeto digno de museo. Este tipo de discusiones, piénsenlo ahora en lo que está pasando a propósito de los estallidos en Santiago, ¿cierto? ¿Qué corresponde ser patrimonial? ¿Qué no corresponde ser patrimonial? ¿Cuántas de esas imágenes o no están siendo hoy fotografiadas y tienen este estatus, ¿cierto?, de monumental o no monumental? ¿Y qué pasa y cómo se intervienen los monumentos también, que no es menor? Evidentemente, el ejemplo paradigmático de todo esto son los museos del siglo, que surgen en el siglo XVIII, que se instalan con fuerza en el siglo XIX, y que en Chile, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes surge, en un principio, de hecho, opera en el ático del ex Congreso, y luego es trasladado para el centenario a sus actuales dependencias, lo que se llama el Palacio del Museo de Bellas Artes. Y es un museo que primero tiene un correlato político que está muy relacionado con la política cultural y con la política del país. De hecho, su surgimiento está relacionado con la Constitución de 1883, perdón. Entonces vemos cómo la visualidad se empieza a transformar en una manera de generar una cultura determinada, una manera de configurar un mundo que se tiene que entender de cierta manera, una historia común, ¿cierto? Una historia común que se construye, se selecciona, se deja esta imagen o se deja esta otra. De hecho, cuando se hizo este museo hubo harta polémica. ¿Qué imágenes pasaban o cuáles no? Ahora bien, Riels nos dice claramente hay un cambio, ¿cierto? En la modernidad, el monumento, la historia se considera de una manera distinta. Uno podría pensar, y aquí me parece como una pregunta, y desde aquí para adelante la presentación se va a volver bastante especulativa, como buena presentación de un humanista. Porque, por ejemplo, el filósofo Karen Kosick dice: ¿puede el individuo entender verdaderamente el sentido del juego que se desarrolla en la historia? ¿Podemos verdaderamente comprender el juego que hay detrás de la historia? Porque hablamos mucho de historia, la historia de un país, de la historia de un pueblo, qué sé yo, pero ¿podemos entender realmente las reglas que operan? ¿Podríamos vivir con toda esa historia? ¿Podríamos hacernos cargo de toda la historia? ¿Podríamos correr el tupido velo o bajar la cortina, como diría Haces Falsos? Y aquí entra un concepto que es fundamental para la historia del arte, que en realidad es un concepto que se usa en antropología y que lo establece Alfred Hell y se llama agencia, el agenciamiento en la capacidad de agencia de las imágenes. Él propone un análisis de las producciones artísticas a partir de un esquema de relaciones donde se releva la intencionalidad por sobre el análisis estético. Un buen ejemplo de esto sería, por ejemplo, el urinario de Duchamp. ¿Cierto? El urinario de Duchamp, la intención del urinario en un museo o en un lugar propio del arte es más importante que su valor o no su valor estético. Eso pasa mucho y es una discusión bastante corriente respecto al arte contemporáneo. ¿Esto es arte? ¿Por qué es arte? ¿Cierto? Etcétera. Y nos dirá también Hell que los objetos, al igual que las personas, estarían dotados de agencias, es decir, de la capacidad de producir efectos o respuestas. Y esto queda en evidencia, por ejemplo, en el trabajo que vemos acá de Labra. Por un lado tenemos imágenes que son proyectadas en una pantalla y que las vemos de cierta manera,
pero hay otras que están montadas, ¿cierto? Ahora están montadas en un escenario y eso cobra otra importancia, tiene otro sentido. Y eso, de alguna manera, nos provoca a nosotros como espectadores ciertas sensaciones. Entonces la pregunta siempre es la misma. ¿Cómo regresa el pasado? ¿Cómo nos hacemos cargo del pasado? La manera en que se muestran las cosas tiene un impacto en los recuerdos. La materialidad involucrada en los objetos y las imágenes no son receptores pasivos de las dimensiones socioculturales en las que se desarrollan, sino elementos constitutivos del pasado, la memoria y la identidad. Es decir, no es pasivo como vemos las cosas. Hay una construcción de una mirada determinada. Y, por ejemplo, cuando hablamos de un congreso del futuro, el hecho de que el congreso se realice en un escenario, que yo esté montada en un escenario que está sobre algo, también es una visualidad, ¿cierto? Está generando un tipo de mirada y un tipo de relaciones entre nosotros. Ahora, lo que va pasando, y esto es muy interesante, y me quiero detener en esta imagen, es que la imposibilidad que nos vamos dando cuenta que es evidente que la historia no es lineal, no es contable, no es registrable en términos de unicidad, de una única historia, da paso a que el soporte, a que la cámara misma deje de ser tan importante. En cambio, lo que comienza a ser importante es la imagen. La imagen es lo relevante. ¿Qué imagen tenemos? ¿Qué imagen nos hace sentido? Por eso, por ejemplo, pensemos en nuestros filtros de Instagram, ¿cierto? El filtro de Instagram lo que hace es más bien la producción de imagen. Eso es lo que nos importa. Entonces, algo que tenemos que entender siempre es que la mirada está implícitamente mediada por una referencia. Siempre está mediada por una referencia que tiene que ver con nosotros, con nuestro propio conocimiento, pero también está mediada por el conocimiento sociocultural o el contexto en el que estemos. Por ejemplo, en esta serie de casas que podrían ser para mí del sur chileno, pero quizás para otros de otro lugar. Y aquí quiero introducir ya, para ir terminando, un concepto que también usa Benjamin, que es respecto al fantasma. Recordemos que Benjamin asemeja la fotografía al indicio y al sitio del crimen. Y dice, al igual que la figura del fantasma, pensar la muerte es advertir la presencia de algo no presente. Recordemos que este es el panel de muerte. Entonces, ¿por qué nos importa la muerte? Porque el fragmento siempre es un pedazo de algo que está caduco. Mantiene un nexo privilegiado con el pasado, pues en él está inscrita la fisura por donde puede ingresar o al menos enunciarse lo que falta. Y por eso a Benjamin le interesa la fotografía, porque la fotografía, entendida como fragmento, uno podría ingresar a una suerte de pasado, uno podría ingresar a una interpretación de la historia. Y ahí lo que nos propone directamente es politizar la historia. ¿Y qué quiere decir esto? Benjamin aboga por la politización de la historia, que precisamente se propone desmantelar la idea de actualidad que supone un presente que puede ser recuperado al pasado, ¿cierto? Como que yo en el presente puedo recuperar el pasado así, con una facilidad, y sabemos que no es cierto. Y esto tiene consecuencias. Primero, movilizar la historia y hacer de los agentes mismos históricos, y esto involucra además una selección de agentes y una interpretación de la historia. Es decir, toda historia es una interpretación, y todo historiador, todo fotógrafo es un coleccionista, ¿cierto? Un lector alegórico, dirá Benjamin. Y esto en un contexto que es propio de la modernidad, pero que uno podría decir que se ha agudizado con los años, que es un contexto de cultura visual. Hay en la sociedad contemporánea una emergencia, ¿cierto?, por un dar a ver. Para la cultura actual, la vista es un medio primordial de autorrepresentación y al mismo tiempo de autoconciencia. De ahí, por ejemplo, uno podría llegar a especular el simbolismo que tiene, a propósito del estallido social, todo lo que pasó con la pérdida de la vista. Y los materiales culturales se transforman en algo que se da a ver, pero al mismo tiempo que ponen la mirada a prueba, porque nosotros estamos ahora, por ejemplo, invadidos de imágenes, pero también estamos exigidos a ser capaces de seleccionar esas imágenes. ¿Cuál de esas imágenes es más relevante? ¿Cuál va a ser ícono de esto? ¿Cierto? Y hay como una suerte de sobreposición de imagen sobre imagen. El problema de todo esto es que la contemporaneidad, desde nuestro punto de vista, está absolutamente desmesurada, ¿cierto? Desbordada en términos de imágenes y desbordada en términos de información. Tenemos redes de información que nunca antes nos habíamos imaginado. La digitalización de la información también tiene que ver con las imágenes y con la cantidad de imágenes a las que tenemos acceso, los procesos de globalización del capital y la cultura, la velocidad de los desplazamientos y las permanentes crisis en las que estamos expuestos.
Y aquí, para ir terminando, la pregunta es si aún es posible la idea benjaminiana de principios del siglo XX de politizar la historia, es decir, de ser un coleccionista, de tomar fragmentos, ¿cierto? Y aquí nos vamos a agarrar de un autor que se llama John Dewey, que habla de la experiencia estética. Entonces dice, los individuos experimentamos distintos tipos de cosas, lo que no implica articular una experiencia. Es decir, ustedes aquí conmigo están experimentando algo, pero es una experiencia. Esta acontece cuando el material experimentado sigue su curso hasta su cumplimiento, y el cumplimiento tiene que ver con la temporalidad, con cierto espacio de la temporalidad, con cierto recogimiento también. Este planteamiento comprende, por lo tanto, la experiencia como una unidad que podemos reconocer como tal luego de ocurrida. Y acá, por ejemplo, tenemos las fotografías que también pertenecen al Abra, y acá la tenemos en vivo, si podemos decirlo, ¿ya? Que son estas catedrales de mármol. Y toda persona, no sé, que ha estado en un lugar donde la naturaleza es muy imponente, siente rápidamente que el ser humano es algo pequeño, ¿cierto? Que el ser humano se ha hecho pequeño ahí. Y hay un momento de recogimiento, y hay un momento que aquí, y esto ya nuevamente en la idea de especular, podría ser un momento de experiencia, de verdadera experiencia. Y es muy notable porque además en estas catedrales de mármol la muerte emerge. Es decir, esto es pura erosión, esta es pura muerte, ¿cierto? Son piedras, son lugares que están siendo erosionados por el mismo planeta, por la misma naturaleza, y que van a caducar. Y para terminar, pusimos esta imagen de Cornelius, que es un cuadro del 1670, por ahí, y que se llama El cuadro al revés, y que uno podría pensar que este cuadro es como una suerte de negación a la pintura, y es todo lo contrario, de hecho. Es el inicio de la pintura, es el inicio del quehacer pictórico, es decir, en la tela lo importante es la imagen, la tela lo importante es cómo reflexionamos sobre la imagen. El asunto es ¿qué pasa cuando estamos invadidos de imágenes, cuando tenemos muchas imágenes, cuando no tenemos el silencio? Que bueno, sabemos que no existe el silencio. John Cage nos dijo que no existía el silencio, que existe un murmullo que nos permite escuchar el mundo aleatoriamente. ¿Qué pasa cuando eso no existe y no tenemos imágenes, no tenemos pasado, no tenemos futuro? Y aquí quiero terminar con Homero Simpson. Siempre sabemos que en los Simpsons está la respuesta de todo. Entonces Homero, en un capítulo muy divertido, se encuentra con Billy Corgan, que es el vocalista de Smashing Pumpkins, y le dice, ¿sabes? Mis hijos piensan que eres fantástico. Y gracias a tu música depresiva han dejado de soñar con un futuro que no puedo darles. Eso. Gracias. Ya, es súper fácil, lo siento. Recordar no solo cambia, no solo muta, sino que es una operación intencionada. Eso era lo que nos decía la directora de la Fundación Saber Futuro, Paula Espinosa, en esta exposición ofrecida este año 2020. ¿Podemos mirar la historia? Es literaria, investigadora y también coordinadora de diversos programas y proyectos sociales vinculados a la cultura, la educación y al fomento de lectura. Junto a ella, despedimos este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que si quieren revisar esta y otras exposiciones, tenemos más de 700 temas que están presentes en www.congresofuturo.cl. Hay de ciencia, tecnología, humanidades, arte y también innovación. Pueden revisarlas de manera gratuita en la página de Congreso Futuro. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Estamos realizando actividades para que nos sigan en nuestras redes. Por supuesto, este programa lo pueden ver a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. El compromiso siempre ha sido acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía, llegar a todos los rincones de nuestro país. Por supuesto, de manera siempre gratuita. Por eso nos pueden seguir en Congreso Futuro en tu comuna en línea en los distintos portales y plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Todo esto gracias a la alianza existente entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en este compromiso de divulgar la ciencia y el conocimiento. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado. Nos juntamos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro para revivir, plantearnos los futuros posibles en todas las áreas. Nos vemos.